Hola, buenas tardes. Nada más pedir confirmación, por favor, si se escucha, si se ve bien. Listo, ya tengo confirmado. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas las personas asistentes a esta charla. Aprovechar de parte de la asociación, dar un agradecimiento a todas las personas que se han inscrito y siempre invitarles a todas las personas que aún no son asociados ni asociadas, pues invitarles a asociarse y a ser parte de esta asociación y poder contar constantemente con este tipo de capacitaciones y de charlas para mantenerse actualizados, así como algunos otros beneficios que pueden encontrar en la página y en el Facebook de la asociación. Para el día de hoy tenemos programada esta charla acerca de la conciliación en materia de violencia doméstica y para ello tenemos al ponente José Miguel Fonseca Vindas y vamos a realizar la presentación. Don José Miguel es una persona sumamente calificada para que nos dé la charla el día de hoy, según van a ver ahorita en el currículum, y ojalá que la aprovechen y que puedan ir realizando las consultas, apuntarlas porque las vamos a dejar para atenderlas al final. Igual las pueden ir dejando en el chat para que las podamos ir atendiendo. Don José Miguel es juez de familia en primera instancia desde el año 2005 y de segunda instancia desde el 2014 hasta la fecha. Es máster en Administración de Justicia por la Universidad Nacional, máster en Violencia Social y Familiar de la UNED, especialista en Derechos Humanos y Género por las Escuelas Judiciales de España y Argentina. Es especialista en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil por la Escuela Judicial de Costa Rica y docente con varias publicaciones. Debo indicar también que existen publicaciones didácticas muy buenas por parte de don José Miguel en lo que fue la reforma procesal de familia en la escuela judicial. Y bueno, el día de hoy lo tenemos para abarcar este tema, justamente porque incluso después de la entrada en vigencia, el 1 de octubre, de lo que fue el Código Procesal, incluso después se realizó otra reforma en donde quedó ahí alguna duda que vamos a, me imagino, abarcar el día de hoy. Por ejemplo, actualmente en los artículos 9 y el artículo 196 del Código Procesal de Familia, ahora nos habla de lo que es la justicia restaurativa en temas de conciliación, pero anteriormente no se indicaba qué se admitía cuando había algún beneficio para la persona que se estimaba que era víctima en el proceso. Y entonces han surgido algunas dudas que hemos estado viendo y que hemos querido abarcar con la charla del día de hoy. Entonces, de nuevo, agradecerles la presencia y recordarles ir anotando las preguntas para que las veamos al final y los dejo con don José Miguel. Adelante. Bien, buenos días. Buenas tardes, perdón. Muchas gracias, Natalia. ¿Me están escuchando? Sí, se le escucha bien. No, ok, perfecto. Bueno, a todos y todas, muy buenas tardes. Un gusto estar por acá. Espero que se encuentren bien. Y agradezco la invitación para hablar de un tema interesante con todos los demores que puede haber alrededor del Instituto de la Conciliación en materia familiar. Aquí tengo una presentación, voy a tratar de compartirla. Me dicen ustedes si la comparto bien. Aquí la estamos viendo, gracias. Está presentada, Natalia. Sí. Sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Bien, el tema acá que nos trae a esta reunión es básicamente hablar del Instituto de la Conciliación. Pero no nos podemos quedar solamente en el tema de la conciliación. Hay otros institutos también que son aplicables como salida alterna en los procesos judiciales. Básicamente es evitar el dictado de una sentencia y a partir de una negociación, de la formulación de acuerdos, puede resolver el caso concreto, resolver el asunto, resolver la cuestión que nos trae en el proceso. Yo generalmente siempre hago esta posición, este aviso, por cuanto, como todos y todas aquí, generalmente somos juristas, algunos somos abogados, otros somos jueces, otros somos juezas, abogadas,
Operadores del derecho. Pues bien, nada más aviso que esto es un punto de vista. Vamos a tratar de hablar de un tema amplio para proponer de forma crítica algún tipo de argumento, algún tipo de postura, sin que se malentienda de que esto es una rigidez o lo digo a título de un despacho judicial X o Y. Esto simplemente es con el fin de formular aprendizajes y a partir de esos aprendizajes, pues cada quien de nosotros, de nosotras, formulará sus propios argumentos, claro está. Para esta, para esta conversación que pretendemos traer a colación, me surgen dos preguntas. La primera pregunta que me formulo es si será o no será procedente conciliar en violencia doméstica. Recuerden que el título que me fue encargado fue hablar de la conciliación en procesos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, que se estoy hablando de la ley 7586 para ser muy preciso. Y la otra pregunta que me hago es, ¿qué se podrá? Es decir, ¿qué pretensiones se podrán conciliar en materia de violencia doméstica? Es decir, ¿cuál será la pretensión principal de un proceso de protección? ¿Habrán pretensiones patrimoniales, personales, difusas? ¿De qué tipo? ¿Y cuáles podríamos conciliar? Para contestar estas dos preguntas, si será procedente conciliar y qué se podrá conciliar, tenemos que desmenuzar el tema, desmenuzar los procesos de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica. Yo a estos procesos les doy un nombre, y este nombre se lo doy a través de la doctrina en derecho procesal argentino que nos trajo doña Shirley Víquez en un libro que ya tiene de medidas autosatisfactivas. Y el nombre que les pongo yo a este tipo de procesos es procesos de protección urgente. ¿Y por qué yo hablo de procesos de protección urgente? Bueno, porque primero que todo, hay que distinguirlos del tema cautelar, de las medidas, propiamente las medidas cautelares. Hay una cuestión que hay que diferenciar entre lo que es medidas cautelares y procesos de protección urgente. Lo vamos a ver un poco más adelante. En materia de derecho de familia, en el derecho familiar costarricense, tenemos una serie de, digámoslo así, de, de ramas del derecho. Es decir, el derecho de familia lo constituye una especialización, una especialidad del derecho de niñez y adolescencia, del derecho de las pensiones alimentarias, propiamente del derecho de familia, y este que les menciono de los procesos de protección urgente. Todo esto acá es derecho de familia. Lo que pasa es que dentro de nuestra organización, digámoslo de esta forma, pues tenemos especialidades. Entonces, tenemos juzgados de pensiones alimentarias, juzgados de familia, tenemos un juzgado de niñez y adolescencia, el primer circuito judicial, y tenemos juzgados exclusivamente, específicamente de protección urgente. También tenemos juzgados mixtos y hay un tema ahí con los juzgados contravencionales que algunos son mixtos y asumen procesos de pensiones alimentarias en materia de violencia doméstica. Pero lo que quiero traer a colación es que tenemos especialidades bien determinadas y bien definidas en la estructura orgánica dentro del derecho familiar. El Código Procesal de Familia, que está vigente desde el 1 de octubre pasado, ha tratado de reunir, digámoslo así, toda aquella esas leyes de forma, de procedimiento que teníamos difuminadas en el ordenamiento jurídico y trató el Código Procesal de Familia de concentrarlo todo. Entonces ahora tenemos una norma procesal de la forma de cómo tramitar procesos de niñez y adolescencia, procesos de pensiones alimentarias, procesos de familia y, aquí viene un poquito el tema de la especialidad, procesos de protección urgente, cuando estamos aplicando el 234 del Código Procesal de Familia, porque paralelo a esto sigue vigente, incólume, tal cual ha sido legislada desde el 2011 a la fecha, básicamente, la Ley de Violencia Doméstica, la 7586, para ser preciso. Pues bien, estas especialidades
tienen su rigor procesal y también tienen su rigor en la forma. ¿A qué me refiero? Hablemos de la competencia. El artículo 12 del Código Procesal de Familia establece que la competencia en razón de la materia es improrrogable. Básicamente esto lo que me da a entender es que aquella pretensión de derecho de familia no puede ser tramitada, resuelta en un juzgado de pensiones alimentarias, ni tampoco de protección urgente, y muy probablemente tampoco en niñez y adolescencia. Hay un tema por ahí de que como solo tenemos un juzgado de niñez y adolescencia que está en el primer circuito judicial, otros despachos de lo familiar, el juzgado de familia de Heredia, de Alajuela, de Punta Arenas, de Cartago, etcétera, esos juzgados que son de familia absorben procesos de niñez y adolescencia. Pues bien, este tema de la competencia en razón de la materia es importante destacarlo porque es lo que más adelante vamos a tratar de diferenciar, es lo que le otorga a ese juez o a esa jueza de derecho de familia, de derecho familiar, la competencia para atender, para resolver, para decidir sobre esa pretensión, específicamente para con esa pretensión. Hagan de cuenta ustedes de que, por ejemplo, en un juzgado de tránsito, muy poco probable que yo vaya a resolver un asunto de contravencional. Es muy probable que tal vez en un juzgado de cobro no vaya a resolver el tema de una división de cosas. Este tema es importante porque en derecho de familia también sucede lo mismo. Hay juzgados especializados específicamente para esa materia, para la materia que le ocupa o que le otorga la competencia en razón de la materia. Cuando hablo de los procesos de protección urgente, hablo de varios procesos. Voy a decirlo en mejores palabras, de varias pretensiones. Dejemos de un lado el tema de procesos y hablemos de pretensiones. Bueno, los procesos de protección urgente tratan de pretensiones en razón de la solicitud, digamos de esta forma, de la petición de tutela de protección dentro de una situación de violencia intrafamiliar. Ahora tenemos de reciente data, creo que fue de enero de este año, de violencia vicaria, de violencia contra persona adulta mayor, eso te lo da el artículo 57 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, de violencia contra persona en situación de discapacidad, esto te lo da la reforma que hizo el Código Procesal de Familia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, si mal no recuerdo, el 106 bis, 121, perdón, 121 bis de la Ley Orgánica. Violencia contra persona menor de edad, también es un proceso de protección urgente, lo trae el 236, si mal no recuerdo, del Código Procesal de Familia, y ojo con de violencia contra persona menor de edad, lo trata específicamente la jurisdicción o el juez o la jueza de niñez y adolescencia, si se trata del primer circuito judicial, o bien del juzgado de familia de Punta Arenas, de Cartago, de Heredia, de Limón, en donde no esté el juzgado de niñez y adolescencia. También tenemos los procesos de protección popular del 234 del Código Procesal de Familia. Todas estas pretensiones se tramitan o se entienden con un trámite de un proceso de protección urgente. Estas pretensiones de tutela de la protección lo vamos a verificar aún más cuando tratándose de juzgados de violencia doméstica y protección cautelar, ahora se llaman así los juzgados de violencia doméstica y protección cautelar. Estos juzgados especializados o estas oficinas judiciales tramitan, deciden, resuelven, atienden asuntos en donde esta tutela de protección se enmarca o en el cuadro fáctico, en las circunstancias de procesos de violencia intrafamiliar y violencia vicaria. Ahí tenemos entonces una relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, vía consanguínea o por afinidad,
un evento, un hecho configurativo de violencia, psicológico, patrimonial, físico, verbal, sexual, etc. Esta es una, digamos, de las fórmulas de la pretensión que se tramitan en los juzgados de violencia doméstica y protección cautelar. Lo otro es cuando se pretende eh, tutela de protección a favor de persona adulta mayor o de persona en situación de discapacidad. Esta es otra pretensión que también conoce el juzgado de violencia doméstica y protección cautelar. Como lo dije antes, el artículo 57 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y el 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que da competencia, o le da competencia a los juzgados de violencia doméstica y protección cautelar para tramitar, para resolver, para conocer esa solicitud de protección, de tutela de la protección a favor de personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad. Luego está la tutela de protección de derechos fundamentales. Esto es un temazo. Este, Da para otra situación, otro escenario, pero lo que quiero aterrizar es que en los juzgados de violencia doméstica y protección cautelar también se tramitan procesos de tutela de protección, pero ojo, de derechos fundamentales con relación a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Esto te lo da el 234. ¿Qué es la diferencia entre un proceso de violencia y un proceso de protección de derechos fundamentales? Bueno, que en el primero requiere forzosamente o necesariamente un evento, un hecho de violencia, de agresión. En tanto, en el segundo, no. En el segundo podemos estar delante de una situación de violación o de la falta de reconocimiento de la tutela de un derecho fundamental. El otro proceso que también vemos en materia en el juzgado de violencia doméstica y protección cautelar, la excepción a los procesos de protección a favor de la niñez, es que en violencia doméstica y protección cautelar, cuando aplicamos el artículo 34 del Código de Niñez y Adolescencia, estos juzgados sí son competentes para otorgar tutela y protección a favor de persona menor de edad. Es un caso específico, te lo da el Código de Niñez y Adolescencia, el artículo 34, cuando trata básicamente de este, sacar a la persona que agrede sexualmente a una persona menor de edad o le causa, ocasiona lesiones graves. En ese escenario aplica la 7586 a favor de persona menor de edad. Pero ojo, es el único caso. Todos los casos de violencia contra persona menor de edad, hablemos de un tema de que uno de los progenitores agrede al hijo o a la hija menor de edad, y es verbal o física o de alguna forma psicológica, ese tema no lo conoce el juzgado de violencia doméstica y protección cautelar, se lo conoce y lo va a conocer el Patronato Nacional de la Infancia, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia específico. ¿Y por qué esto? Porque así lo establece el ordenamiento jurídico costarricense y lo ha reiterado ampliamente tanto el Tribunal de Familia como la Sala Constitucional. Es el PANI el que se encarga de administrativamente, a través de la fórmula que establece el Código Procesal de Familia, el Código Niñez y Adolescencia, esa tutela de protección a las personas menores de edad. ¿Cuándo lo conoce violencia doméstica? Cuando tenemos que aplicar el 34, específicamente el 34, las circunstancias del 34, lo conoce entonces violencia doméstica. Un paréntesis. Si lo que viene al proceso o la situación que hay que brindarle tutela de protección, resulta que una persona menor de edad de 16 años pide protección para ella, para él, porque la pareja le agrede, entonces sí le toca violencia doméstica, no le toca al PAN. ¿Por qué digo esto? Porque a veces creemos que todo lo de niñez le toca al PAN y no. La primera sección es el artículo 34. Y la segunda sección es si la persona que requiere tutela de protección, tratándose de persona menor de edad, la invoca en razón de una relación de pareja, o de noviazgo, o de expareja. Entonces tenemos ese caso del chiquillo, la chiquilla de colegio, que viene a pedir medidas contra su exnovio o exnovia, porque le ejerce violencia.
la acosa, la persigue, la trata mal, la insulta. Ahí cambió completamente el asunto. No es un tema de índole parental o paterno o materno filial. Es otra cosa completamente. Y aquí entonces entramos ya con todo el bloque de legalidad y de convencionalidad, para hablar de la CEDAW, hablando para a favor de la persona menor de edad en esos supuestos. Este recuadro que ven ustedes ahí en pantalla es básicamente lo que conocen los juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar cuando se le solicita, cuando se le exige tutela de protección. Esta tutela de protección, en los procesos de protección urgente, hay que destacar que históricamente, criterio reiterado por el Tribunal de Familia, que dicho sea de paso es la última instancia de los procesos de protección urgente, al menos de los que se conocen en violencia doméstica y protección cautelar, de forma reiterada, lo digo y lo sostengo, estos procesos no producen cosa juzgada. Estos procesos no son declarativos, no declaran derechos. Estos procesos no extinguen obligaciones. Históricamente, el criterio del tribunal, de forma reiterada, es que estos procesos son especiales, específicos, para brindar solo una cosa: tutela de protección. Y no producen cosa juzgada, no extinguen obligaciones, no declaran derechos, porque esa no es la naturaleza de los procesos de protección. Simple y llanamente lo que pretende el proceso de protección es brindar esa tutela de la protección requerida, ya sea por una persona adulta mayor, una persona en situación de discapacidad, una persona menor de edad en los supuestos del 34 en niñez y adolescencia, o de los supuestos de una relación de pareja o expareja. En esos supuestos es que aplicamos la 7586 o, en defecto, el 234 del Código Procesal de Familia por tratarse de violación de violación, sí, de un derecho fundamental. Pero repito, no producen cosa juzgada. Y esto es importante dejarlo bien claro desde acá, porque es lo que me va a reforzar algunos puntos de vista en las conclusiones para dar una opinión. Cuando digo dar una opinión, no quiero decir que sea la única opinión. En derecho tenemos opiniones de muchas índoles. Aquí el tema es desde dónde se justifican, desde dónde se argumentan para sostenerlas, obviamente. Los procesos de protección cautelar tienen de protección urgente, perdón, tienen un íter, un camino procesal. Básicamente, en todos es semejante el inicio del proceso a través de una solicitud. Realmente no es una demanda y no es una denuncia. No es una demanda, no es una denuncia, es una gestión, una solicitud en donde la persona que se atribuye la condición de legitimidad de requerir tutela de protección, expone una relación de hechos, formula una pretensión, y es esta la que conoce la autoridad judicial correspondiente para determinar si es o no procedente. El siguiente paso en la estructura del proceso es el dictado de una resolución judicial. Y esta la vamos a llamar sentencia anticipada. Esto es algo que trae, por lo menos ya lo nombra el Código Procesal de Familia, pero no es la novedad. Ya desde mucho antes, en el 2011, ya teníamos este concepto impuesto o establecido en la ritualidad procesal de los procesos de violencia doméstica, por cuanto la resolución inicial, lo que llamábamos el auto inicial del otorgamiento de medidas de protección, lo que es realmente es el dictado de una sentencia anticipada. Esa sentencia anticipada otorga las medidas de protección, notifica a la contraparte y esta en la generalidad tendrá un plazo para ya sea solicitar la comparecencia, el artículo 12 de la Ley de Violencia Doméstica, o para formular la oposición. Dos cosas diferentes. Una es solicitar la comparecencia y la otra es formular oposición. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera, artículo 12 de la Ley 7586, simple y llanamente la parte contraria solicita, pide la realización de la comparecencia.
En tanto, en los procesos de protección cautelar, con el 239, si mal no recuerdo, 38, 39, del Código Procesal de Familia, hay que formular una oposición. Y esta puede ser calificada, o es más, debe ser calificada por la autoridad judicial de fundada o infundada. Incluso podría el juez o la jueza de ese juzgado declararla infundada y rechazar la oposición. Claro, tiene recurso de revocatoria de apelación, pero el punto es de que esa situación se vierte con los procesos de protección cautelar. El otro paso es la realización de una audiencia oral, una audiencia privada. En derecho procesal familiar no tenemos audiencias públicas, no hay esa particularidad que tal vez en las otras ramas del derecho sí existe, como en la civil, la laboral, la penal en algunos casos. En materia de familia son todas privadas, hay un principio de confidencialidad que se rige. Y esta audiencia en particular, esta audiencia oral y privada, tiene una fórmula, tiene un porqué. Además de verificar el contradictorio, el derecho de defensa, el derecho de que haya un contradictorio entre las partes, de la recepción de la prueba, conclusiones y dictado ya sea de una parte dispositiva o una decisión, a partir del principio de concentración, tratándose de procesos basados en la oralidad, es decir, que procesalmente tiene un sistema basado en la oralidad y que esto tampoco lo trajo como novedad el Código Procesal de Familia. Ya lo teníamos en violencia doméstica desde el 2011 y también desde mucho atrás, tal vez, en procesos de filiación, por ejemplo, promoción en el 98 bis de lo que fue el Código de Familia. Pues bien, en esta audiencia concentrada, oral, privada, pues la norma del Código Procesal de Familia o de la Ley de Violencia Doméstica establece para qué es y de qué va a tratar. Viene un dictado de una sentencia y obviamente el dictado también de la fórmula de seguimiento. Esto lo establece básicamente el 230 y 240, creo que es el CPF, si se trata de procesos de protección cautelar, o el 17 de la Ley de Violencia Doméstica, si se trata de la 7586. Entonces, en estos dos asuntos hay una etapa de seguimiento del cumplimiento de aquella tutela de protección requerida cuando en sentencia se mantiene la que fue solicitada desde aquella sentencia anticipada al inicio del proceso. Cuando yo hago la referencia de que la audiencia o la comparecencia oral, privada, concentrada, tiene una razón de ser, y esto me lo da la norma, tenemos que irnos al articulado, a la actualidad. El 123.2 del Código Procesal de Familia es una norma general que me la va a dar el CPF aplicable a todos los procesos o a todas las audiencias que se vayan a desarrollar en la actualidad de los procedimientos de familia. Recordemos que, más adelante lo menciono, el artículo 19 de la Ley de Violencia Doméstica dice que supletoriamente aplicamos el CPF cuando se guarde silencio, no contradiga, no contravenga la naturaleza del proceso de violencia doméstica. Entonces, por ahí es importante destacar que este 123.2, el punto 1 es básicamente ser cordial, explicar las reglas de la audiencia, lo que venimos a hacer, dirigirse a las personas y darle las pautas de la audiencia, pero el 123.2 es el que me dice que invito a las partes intervinientes a la consideración de una forma alterna a la solución del conflicto. Ojo, una norma general, punto 2 del 123, que me establece a mí en toda audiencia, dice aquí, en toda audiencia, conforme a las pretensiones que se deducen. Es decir, en todas las audiencias, pero ojo con las pretensiones que se tienen que conocer en esa audiencia. Quizás las pretensiones específicas de tutela de protección, quizás no incumba este punto 2. El tema importante aquí que quiero destacar es que con el 123.2, al parecer, en toda audiencia el juez o la jueza invita, vean qué romántico el código, que invita a las partes, a los intervinientes, a considerar una forma alterna del conflicto, brindando un espacio físico, temporal necesario, prudente,
incluso podemos llamar a un profesional o una persona profesional especialista en resolución alterna de conflictos. Lo que conocemos como los centros de conciliación, que casi siempre hay en cada circuito judicial. Esto me lo dice la norma general y hago énfasis cuando dice en toda audiencia conforme a las pretensiones que se deducen. Ahora vámonos a la especialidad. El 239 y 240, ambos del Código Procesal de Familia, me dicen para qué es la audiencia. Aquella, oral, concentrada, privada. El 12 y el 14 también me dicen para qué es la comparecencia. Y ojo que aquí estoy hablando ya no de una generalidad del 123.2, sino más bien de una especificidad del 239-240 que me habla de cómo se tramita el proceso de protección cautelar, del 234 y del 12 y el 14, ambos de la Ley de Violencia Doméstica, que me dicen qué es lo que se hace, cómo se hace en la audiencia de violencia doméstica. El 239 y 240 me dicen básicamente que en los procesos de protección cautelar se otorga la protección sin mayor trámite, que se dictan 5 días, hay un plazo de 5 días para formular una oposición fundada. Ojo con esto porque puede ser declarada infundada. Y que en la audiencia, esa audiencia del proceso de protección cautelar va a servir para evacuar pruebas. Y también, una vez recabada la prueba, dictar la parte dispositiva. Mutante y mutante, se parece mucho a lo que me dice también el 12 y el 14 de la Ley de Violencia Doméstica. Este me dice que se otorga la protección sin mayor trámite, también le damos 5 días para solicitar la audiencia, no es para formular oposición, y que en esa audiencia vamos a evacuar prueba. Y que una vez recabada la prueba se decide, se dicta una decisión inmediata, dice la norma, si se mantiene o no aquella protección. Vean ustedes que en ninguna de las normas mencionadas, ni del 239, ni del 240, ni del 12, ni del 14, al menos no me dice la norma específicamente, habrá espacio para conciliar. Distinto al 233, si mal no recuerdo, déjenme nada más para no batear. Nada más para no batear. Al 233.2 del Código Procesal de Familia, cuando me habla del proceso resolutivo familiar, aquel que es el proceso plenario, en donde se conocen las pretensiones, que muchas, no todas, producen cosa juzgada material. En esa audiencia, ahí la norma sí fue específica. Ojo, aquí, y yo leo, instar a las partes a considerar una forma alterna de la solución del conflicto. Ya la norma me lo dijo en el 233.2 del CPF, pero para el resolutivo familiar. En el 239 y 240 y en el 12 y el 14, este último, la Ley de Violencia Doméstica, no me dijo nada la norma. Ok, entonces vamos supletoriamente a aplicar el 123.2. Invitemos a las personas a una solución alterna, pero ojo ahí con este meollo del asunto. Conforme a las pretensiones que se deducen. Y aquí me surge, no voy a comenzar a filosofar, esa es la idea de esta reunión, la pretensión de tutela de protección es una pretensión material, es una pretensión de un derecho personal, podría derivar a un derecho patrimonial. ¿Qué pasaría si mi reclamo de la tutela de protección versa sobre el pago de un daño material? ¿O qué pasaría si deviene del derecho personal de salida del hogar, del domicilio en común? Un ejemplo, medidas cautelares personalísimas, para hacer la comparación. Bueno, aquí es importante entonces traer a colación qué tipo de naturaleza tienen los procesos de protección urgente para derivar o para congeniar el tema de la invitación. Recuerden que es un tema de invitación para que las partes formulen acuerdos y a través de una salida alterna, pues, den una solución al conflicto. Esta solución alterna la podríamos desmenuzar en general a través de la conciliación, la mediación y algo
que ya Natalia conversó, el tema de la justicia restaurativa. Aquí es importante destacar el tema de la naturaleza de la pretensión en derecho de familia. Y hablo ya en general, no específicamente del de los procesos de protección urgente. Y lo razono de esta forma. La gran diferencia entre el derecho de familia y las otras ramas del derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, por mencionar tres, es que en la naturaleza de las pretensiones familiares, las partes, las personas que están en el conflicto, son personas que generalmente son familia, o han sido familia, o han entrelazado entre sí una historia de vida, un proyecto de vida. No es lo mismo que a mí el Goyo me haga un cobro judicial con una pantalla plana y que lleguemos a un acuerdo de pago entre el Goyo y yo, Credomatic y yo, etcétera, al reclamo del pago de los gastos de maternidad y embarazo, al pago de la cuota alimentaria, al pago de un daño moral, al pago de gananciales. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque yo le voy a pagar al Goyo, le pago, no le pague yo al Goyo, el Goyo y yo no somos nada. Voy y compro el verdugo, o voy y compro a otro centro comercial, o saco un crédito con otra financiera. No somos nada, se acabó. Tráeme el embargo, dedúzcame de planilla, vaya a ver si tengo bienes, y no pasa nada. Pero tratándose del derecho familiar, las obligaciones, los derechos que se reconocen y se garantizan en la ejecución de una sentencia, de una decisión, de un acuerdo, es diferente. Versa entre personas que tienen un nexo, una conexión, o hubo una conexión entre sí. Ni qué decir de la mayoría de asuntos cuando las partes son o fueron cónyuges o convivientes entre sí durante años o meses o varios años o varios meses, y ahora estamos o están frente a un despacho judicial en una disputa, en un conflicto. Aquí es donde entra entonces estas salidas alternas. Yo creo que un gran paso que ha dado el Poder Judicial y los operadores y operadoras del derecho en materia de familia es instar, es procurar, es propiciar la salida alterna. La mediación, la conciliación y la justicia restaurativa son métodos de solución de conflictos. Y estos se promueven para que las relaciones humanas, familiares, básicamente, sean armónicas y encuentren una paz social. Son familias, recordemos que se trata de personas que componen un núcleo familiar, un núcleo duro, un núcleo extenso, de varios tipos de familia. Por ende, la necesidad de un acuerdo, de una solución, sin satanizar el conflicto. El conflicto no necesariamente tiene que ser lo malo, ¿verdad? No hay que exponer el conflicto como algo negativo, sino tal vez como una fórmula de cambio o de una propuesta en la mejora de las relaciones personales o familiares. Y ahí entonces entramos con la mediación. ¿Y qué es la mediación? Es un mecanismo voluntario en donde las personas, bajo un libre ejercicio de su autonomía, construyen, proponen opciones de la controversia. Son ellos mismos, ellas mismas, las personas que a través de la mediación y con la facilidad de una persona mediadora, propician los rangos de comunicación, el entendimiento mutuo para forjar acuerdos. La conciliación, ahí el rol de este mediador es un poco más protagónico. Ya no solamente hablamos de un mecanismo voluntario en el libre ejercicio de la autonomía, donde se proponen soluciones a las controversias, sino que también a través de este facilitador o facilitadora se puede crear o construir criterios objetivos de las alternativas de la solución. Y en el tema de la conciliación, el conciliador o la conciliadora puede incluso hasta dibujar la propuesta, referenciar el rango o el alcance de la propuesta. En la mediación, no, la mediación son las personas
las del conflicto, las que están inmersas en el conflicto, quienes crean el acuerdo. El conciliador, la conciliadora puede proponer el acuerdo. La novedad, que podríamos decir que es novedad en materia de derecho familiar, no tanto en materia de derecho penal o penal juvenil. Tenemos una ley de justicia restaurativa que en finales de octubre del año pasado fue reformada por la reforma que hablaba Natalia al Código Procesal de Familia, en donde se introdujo como parte de la justicia restaurativa la aplicación de esta en el derecho familiar, pero no desconociendo que ya hay camino recorrido en el tema de justicia restaurativa en el ámbito penal y penal juvenil y contraversiones, si mal no me equivoco. Esta justicia restaurativa la podemos definir también como un mecanismo en donde, y ojo aquí con esto, la víctima o la persona ofendida, la persona agresora o la persona imputada y la comunidad, el entorno, a partir de un ejercicio autónomo, buscan, construyen, proponen opciones de una solución a la controversia. Pero ojo con esta solución a la controversia. Deben establecerse en la justicia restaurativa las necesidades, las responsabilidades individuales y colectivas de la reintegración del daño a la víctima, al ofendido, por parte del agresor, agresora, imputado, imputada. Esto como una recomposición del tejido social. Es decir, la justicia restaurativa no es básicamente, mira, siento mucho haberte lastimado, toma tanto, estás contento, se acabó, contento. No, 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 esto va mucho más allá. Por eso podríamos hacerlo en una conciliación, quizás. Pero justicia restaurativa va mucho más allá. Yo creo que cuando hablamos de justicia restaurativa, hay un abordaje interdisciplinario, que ahorita lo vamos a detallar, en donde este compromiso voluntario, autónomo de las partes del entorno van a forjar una recomposición del tejido social. Y esta frase está es bastante amplia, no es tan sencilla como la fijación de un acuerdo y me obligo a pagarte la suma líquida exigible de tanto, en tractos de tanto, en razón de tanto, y si yo no cumplo, genero intereses. Va un poquito más allá. Esta solución alterna, en la generalidad, tanto en la conciliación, la mediación y por también en la justicia restaurativa, tiene una serie de características, de principios, de requisitos, digámoslo así. Es decir, hay presupuestos de admisibilidad y de procedencia en la conciliabilidad de lo que se pretende alcanzar en la solución de un conflicto. Me explico. Partamos de la premisa, yo no podría conciliar o solucionar de forma alterna con algo que fuese en contra de mi voluntad o de la voluntad de la otra parte. Por ende, es obvio que debe existir un tema de voluntariedad, es decir, esa libre autodeterminación de las personas en que se van a sujetar a este modelo de solución alterna para alcanzar la solución o la reparación de lo que el caso concreto amerita. Hay un tema de confidencialidad, más que nunca en materia de familia, ¿verdad? En materia familiar es un principio que rige, el acuerdo, la negociación es confidencial, esto no se puede divulgar, incluso hay algunas estrategias dentro de la negociación para desde el principio advertir como limitante el no divulgar la negociación de esa mediación o de esta conciliación o de este plan reparador dentro de la justicia restaurativa. Hay una neutralidad. Aquí interesa hablar entonces del tercero, ¿verdad? De la tercera, el mediador, la conciliadora, el equipo interdisciplinario, a través del cual se van a forjar esas líneas de comunicación, de la negociación para el método previsto al caso concreto.
Estas personas también deben reforzar un tema de imparcialidad, obviamente, es un tema importante de destacar. El tercero no puede estar parcializado a favor de uno en contra del otro, es un tema importante a valorar. La equidad, esta equidad yo la equiparo a la igualdad y lo pongo ahí entre paréntesis, porque hay un tema que más adelante vamos a ver sobre esta equidad, porque es parte de la excepción que hubo y que ahora está en la norma procesal de familia con respecto al tema de la solución alterna. Este tema de igualdad va mucho más allá de que las partes llegaron y dijeron, sí, yo estoy de acuerdo con negociar y yo estoy de acuerdo en negociar y negociamos. Va un poco más allá. Hay un tema que el juez o la jueza generalmente, o el conciliador o la conciliadora, mediador y mediadora, debe verificar, que es la inexistencia de un desbalance de poder. Cuando una persona frente a otra tiene una condición superior, entiéndase superior de poder, el piso no es parejo y por ende no hay igualdad. Y ante esas circunstancias, en esos escenarios, es muy poco probable que se lleve a cabo o se produzca una solución alterna de conciliación, un acuerdo de conciliación entre las partes. Más adelante vamos a hablar de eso. La legalidad es sumamente importante. Vamos a ver, si yo llego a una audiencia y propongo como pago de la deuda alimentaria la donación de una cosa, un bien mueble o inmueble, pues es obvio que esa cosa me tiene que pertenecer a mí, ¿verdad? Para yo poderla donar en razón del pago, ¿verdad? Que satisfaga parte de la obligación, por ejemplo. Yo no podría dar el parque de Heredia o el parque de Alajuela o el parque Palmares o qué sé yo, porque no es mío, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. El tema de la legalidad es importante porque yo no puedo alcanzar un acuerdo con base a algo que resulte ilegal. Es decir, yo te voy a pagar lo que te debo, o mira, como transacción vamos a hacer esto, te voy a dar esta sustancia o este producto, algo al margen del ego. Y aquí entra otro tema importante, ¿verdad? ¿Qué es disponible para poder conciliar? Hay pretensiones que son indisponibles. En derecho de familia, por ejemplo, del artículo 72 del Código de Familia, no es posible transar sobre la afiliación. Es decir, el núcleo duro de la afiliación, del derecho de afiliación, no es conciliable, no es transable. Los aspectos patrimoniales derivados de la afiliación, por supuesto que sí, ¿verdad? Gastos de maternidad, gastos de embarazo, cuota alimentaria, cuotas retroactivas, etcétera. Eso ya es otra cosa. Pero el punto es, este concepto de legalidad permea todo el acuerdo, toda la negociación. Yo no puedo alcanzar un acuerdo al margen de ley, ¿verdad? O con una pretensión que sea indisponible. Qué sé yo, otro ejemplo podría ser que es indisponible en derecho de familia. Vean, yo voy a conciliar con la señora que en este momento yo dejo de ser papá del chiquito. No sabe. Usted no puede decir, ya no quiero ser el papá de fulanito y ya está. Y la señora que esté de acuerdo y dice, no, no es conciliable. No hay conciliación en eso. O que a partir de este momento yo extingo la obligación alimentaria porque yo no le quiero pagar y la mamá está de acuerdo. No, no, tampoco. No es transable. Hay un tema de honestidad, y esto hay que derivarlo en el buen tema, ¿verdad? Artículos 20, 21, 22, todo del Código Civil. Evitar el abuso del derecho, el móvil prohibido, la buena fe. Es interesante, pues, cuando llegamos a una audiencia, y digamos que se trata de una audiencia, de un proceso resolutivo familiar de solución del vínculo, que es el más el recurrente en los juzgados de familia, es interesante cuando esa honestidad se traduce en un ganar-ganar. ¿A qué me refiero? Las partes están enfrascadas en un conflicto y ambos quieren, lo voy a decir para algo muy coloquiales, joder al otro. Ah, no, no, yo no voy a conciliar nada, que me dé todo, yo lo quiero todo, yo no voy a soltar nada. Ok, bueno,
si estamos en un tema de salida alterna, de solución alterna, de abordaje al conflicto, pues es evidente que quizás haya que ceder un poquito o bastante. No es un tema de ganar, ganar. Tampoco es un tema de perder, perder. Ojo ahí con el tema del desbalance entre las partes. Pero definitivamente tenemos que llegar al convencimiento de que el abordaje a una solución alterna no es, y lo voy a decir categóricamente, no es la pretensión de la demanda. Muchas veces abrimos espacio para tratar el tema de la conciliación entre las partes y la propuesta de las mismas es la pretensión de la demanda o la pretensión de la contrademanda. Bueno, esa es la pretensión de la controversia, esos son los puntos en desacuerdo, obviamente. Eso no es una propuesta de un acuerdo de conciliación. Entonces, el tema de la honestidad va mucho más allá, entre las mismas partes, aquel patrocinio letrado que representa a las mismas, y obviamente el juez, la jueza, el conciliador, el mediador, que participa de ese evento. La oralidad, más ahora que nunca con el sistema procesal que tenemos con el Código Procesal de Familia, y esto es sumamente importante, consentimiento informado. Usted no puede conciliar, ¿no? Entonces lo digo a título de persona juzgadora. Yo no puedo homologar algo o no puedo aprobar algo en donde yo no tengo sentado de que las personas que están tratando el acuerdo y forjaron a través de esa negociación este acuerdo saben lo que están haciendo. Y aquí es donde entramos los abogados y las abogadas en nuestro rol como personas litigantes en asesorar al cliente, a la persona del caso concreto para evidenciar las carencias, las falencias o los avances, lo beneficioso del acuerdo planteado. Aquí va para los dos lados. El tema es que las personas que forjan un acuerdo de conciliación sepan, entiendan, conozcan qué es lo que están conciliando, sobre qué están conciliando. Y una pregunta que para mí es esencial en los acuerdos de conciliación. ¿Y qué pasa si fulanito no cumple? Ay, pero no pensamos en eso. No, hay que pensar en eso. Porque si no, los acuerdos se vuelven claudicantes, se vuelven un papel, no va más allá. El acuerdo tiene que bastarse a sí mismo, ser suficiente en las condiciones, en los alcances de lo que es acordado para que sea homologado, para que sea ejecutable. ¿Qué hacemos con un acuerdo en donde yo prometo que algún día te voy a pagar lo que te debo? Y eso es todo, ¿verdad, gente? Y entonces viene la ejecución del acuerdo, la ejecución de sentencia de lo acordado, es que él no me ha pagado. Entonces la contestación es que yo prometí que en algún momento le iba a pagar, pero no ha llegado a ese momento. Me doy a entender. El acuerdo tiene que bastarse por sí mismo, tanto en lo que es negociado, acordado, como en la eventual ejecución de lo que es acordado. El traspaso de la finca, la donación, el otorgamiento de escritura, el pago de una suma líquida exigible, el pago de un tracto, varios tractos a un plazo, a un monto, una cuota, genera o no genera interés, genera o no genera indexación de los intereses. Todos los saberes del acuerdo tienen que estar plasmados en esa negociación. Y entonces es aquí donde usted como persona jurista, abogado o abogada, pues tiene un rol importante, ¿verdad? En asesorar a ese cliente, a esa clienta, de los alcances, de los beneficios y del compromiso también de lo que está a punto de firmar, de conciliar, de homologar a aquella persona juzgadora. La conciliación y la mediación, digamos que son institutos hasta el momento, hasta la fecha, estoy hablando abril de 2025, más notorios, más recurrentes, concurrentes, digamos así, en el derecho familiar. Todavía no hemos atravesado el umbral de la justicia restaurativa, falta un poquito para eso, yo creo que nos faltará su tiempo, vamos a decir por qué después. Pero estos dos conceptos, estos dos institutos que son diferentes entre sí, la gran diferencia es que el tercero, la tercera,
En la conciliación tiene un rol más protagónico, en la mediación más referencial en las técnicas de comunicación. Lo que sí es cierto es que tanto la mediación como la conciliación son dos términos que frecuentemente se utilizan como sinónimos o como lo mismo. Y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque quizás en casas de justicia, por ejemplo, en centros de conciliación, por ejemplo, en los centros RAC que tiene el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, y algunos entes aparte, pues este rol del mediador es más provechoso, más beneficioso para que las partes conversen, para crear esas líneas de comunicación y crear entonces el diálogo entre las partes para forjar ese acuerdo. En tanto, el rol del conciliador, la conciliadora, que lo vemos desde la judicatura, ese espacio que tengo que abrir o que abro para la solución alterna, pues este es un poco más directo, ¿verdad? El rol es mucho más protagónico del juez o la jueza, en donde esta figura tiene como un rol más activo y lo que hace es, incluso podría tomar decisiones y forjar plazos o términos dependiendo de las circunstancias, para limitar o para facilitar el diálogo entre las partes. Lo que sí es cierto es que estas dos formas, estos dos métodos, convergen en una solución alterna. Lo que se requiere es solución alterna. Y lo interesante de la solución alterna, eso lo han dicho históricamente doña Katia Escalante en la Escuela Judicial, doña María Esther Brenes, también en la Escuela Judicial, la señora Julieta Barbosa, también, estas tres personas que les menciono, son referentes de este tema. Algo que como estandarte es que la solución alterna, lo bonito, lo importante de la solución alterna es que las mismas personas del caso concreto son quienes forjan la solución del conflicto. Y es aquí entonces donde entran dos principios importantes que nos trae el Código Procesal de Familia, el artículo 6, para ser preciso, en esa ausencia de contención y en esa solución integral del conflicto o de lo pretendido entre las partes, de la controversia, digámoslo así, a través de una solución autocompositiva, heterocompositiva. Autocompositiva entre las partes, hetero porque hay un tercero que está ahí como conciliador o como mediador, forjando el diálogo entre las partes para alcanzar el acuerdo. Recordemos que el conflicto no hay que satanizarlo, el conflicto no es tan malo. Cuando se trata de una desaveniencia entre dos o más personas que definen intereses jurídicos contradictorios. Eso es básicamente un conflicto, y eso lo vemos en la discusión, en la controversia de la fijación del monto alimentario a favor del hijo o la hija entre las partes, o a través de la determinación de la ganancialidad y el 50% de la participación del valor neto de aquel haber ganancial entre los cónyuges o entre los convivientes. La fijación del quantum de esos gastos de maternidad y embarazo. Ahí vemos entonces estos intereses jurídicos contradictorios, evidentemente. Ahí la desaveniencia versa en aspectos de los que mencioné meramente patrimoniales, por ejemplo. Podemos hablar de un tema personal, como es, por ejemplo, el contacto interrelación entre el padre, la madre y el hijo o la hija menor de edad. Entonces, aquí ya no es un tema específicamente patrimonial, sino de la tutela del derecho a una vida familiar de la persona menor de edad, hijo o hija, con su progenitor o su progenitora. Ahí entonces, esta desaveniencia en que sea de fin de semana por medio, o a través de una guarda compartida, o a través de un tiempo contigo, un tiempo conmigo, esta desaveniencia entre los dos progenitores parte de una premisa en defender intereses jurídicos que están contrapuestos, pero que pretenden un fin. En este último caso, el interés superior de la persona menor, evidentemente. Y es aquí donde yo creo
que hacemos como una pequeña ruptura con el tema de los procesos de protección urgente. Veamos, ¿será semejante, parecido, o tendrá algún tema de semejanza cuando una persona lo que pide es tutela de protección a través de medidas típicas o atípicas en el proceso específico para evitar la continuación del ciclo de la violencia intrafamiliar? ¿Será eso lo mismo? ¿Lo puedo yo entenderlo igual como la fijación de un extremo patrimonial o del derecho de la relación y contacto de la persona menor de edad, hijo o hija entre las partes? ¿Será que se come igual? ¿Será que se sirve igual? ¿Será que se tratan igual? ¿O habrán diferencias? Habrá diferencia en cuanto al ejercicio, ya no solamente desigual de un poder, sino cuando está enmarcado de un tema ya de agresión, de violencia. Quienes han estudiado, quienes hemos estudiado el tema de la violencia de género, esto va un poco más allá de JKIQ, ya está, se acabó, no, esto va mucho más allá de dictar medidas de protección típicas, históricamente, tradicional JKIQ, no me agreda, no me perturbe, no me moleste, no ingrese a mi casa, y el auxilio policial. Esto va mucho más allá de JKIQ. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando estamos delante de un proceso de protección urgente, hablemos del más, del que podemos conocer quizás más. Yo hasta la fecha, por referencia, he conocido como dos o tres de protección cautelar, pero tengo más experiencia en violencia doméstica. De estos, de violencia doméstica, hay un trasfondo y hay un trasfondo de tutela de derechos humanos, del derecho humano de toda persona a una vida libre, a vivir una vida libre de violencia. Hay un tema importantísimo, reconocido en la doctrina, en la jurisprudencia, de un ciclo de violencia intrafamiliar. Tenemos lamentablemente, y no me quiero reforzar a partir de este, un argumento falaz a la misericordia, pero tenemos una realidad hoy de una serie de eventos tristes y lamentables en noticias de mujeres fallecidas. Ya no es un tema de tentativa, no, fallecidas, presuntamente por la pareja. Esta es una realidad de la sociedad costarricense. Y el derecho es una ciencia, y el derecho ha tenido que evolucionar de acuerdo a cómo la sociedad ha evolucionado o se ha transformado. La tecnología, por ejemplo, ha cambiado esto que ahora tenemos, una virtualidad, pero también ha posicionado otras formas, otras nuevas formas, por ejemplo, de ejercer violencia contra las víctimas. El desarrollo de un bloque de convencionalidad y de legalidad de tutela de derechos humanos va mucho más allá de, de un método de solución alterna del conflicto. ¿Qué quiero dar a entender? Lo digo categóricamente. Eh, Me cuesta mucho posicionarme como mediador o como conciliador delante de un conflicto. No le ponga el nombre, no le ponga violencia doméstica, protección cautelar, no le ponga nombre. Delante de un conflicto en donde una de las partes ha vivido un ciclo o está sometida a un ciclo de violencia intrafamiliar. No es lo mismo que yo voy manejando y me choco en el carro o yo choco el carro y tenemos que arreglar el tema de los daños, las lesiones, los golpes, qué sé yo. Eso no es lo mismo a la persona que vive en una vivienda, en una casa de habitación y de forma reiterada, sistemática y continua es violentada por su pareja. No es lo mismo. Ahí yo creo que ya no estaríamos en la desaveniencia entre dos o más personas que defienden intereses jurídicos contradictorios. Y esto lo digo y me tiro para atrás
un tema de legalidad. Yo no puedo tener como bien el evento de violencia psicológica, sexual, patrimonial, verbal, física, de una persona hacia otra como parte del acuerdo. Evidentemente, jamás no lo podría ver bien. Por eso es que aquí entramos, ahora sí, a tratar de desmenuzar estos conceptos en la derivación del ordenamiento jurídico costarricense, de nuestro ordenamiento jurídico costarricense. En palabras muy sencillas, la conciliación y la mediación son metodologías para una solución alterna, y la justicia restaurativa yo no la veo tanto por ese lado, sino distinto, diferente. Algo que me parece importante destacar es que la justicia restaurativa se forja no solamente a través de un plan reparador. No basta, lo digo así categóricamente, no basta el pago dinerario del daño. Requiere también inserción social, requiere un acompañamiento restaurativo, pretende construir la forma en tratar el conflicto más allá, ojo, más allá de la mera solución del acuerdo, de lo acordado. Restaurar, por hacerlo muy sencillo, restaurar no es hacer de cuenta que no pasó o que no va a volver a pasar o que vamos a continuar sin sanar o que se puede o que se restituya y listo el derecho lesionado. No, hay que identificar el daño. Y cuando hablo de daño, hablo en palabras amplias. No me estoy reduciendo al daño del golpe en la pared, en el armario, en la puerta, o en la cara, o en el carro. Va mucho más allá. Es atender las necesidades. La justicia restaurativa implica un trabajo previo con cada una de las personas involucradas y, ojo, no solamente A y B participa en este tema de la justicia restaurativa. Hay una comunidad, pensémoslo en nuestras palabras, hay una familia que está involucrada y que es partícipe de esta reparación del daño. Por cuanto, en las posibilidades de alcanzar ese plan reparador, esa reparación del daño, lo que se pretende es que el conflicto no solamente ya no escale, sino que no se genere nuevamente. Es es muy probable que en algunos acuerdos de conciliación, y quizás los que litigan en materia penal o contravencional o penal juvenil, cuántos acuerdos de conciliación en aquella rama del derecho se forjan, se establecen y luego se caen. Habrá muchos, habrán pocos. Yo no litigo en materia penal. Creería yo que hay bastantes. Eh, y el punto aquí es que eso no es justicia restaurativa. Justicia restaurativa no es para que A y B se pongan de acuerdo en el monto de algo, del daño, de un daño, y se haga la transacción del monto dinerario y listo. No pasó nada. No, no. Eso no es justicia restaurativa. Eso podría ser conciliación, y una muy mala conciliación, pero no es justicia restaurativa. La justicia restaurativa requiere que las personas se encuentren en un piso parejo y ¿por qué hablo de un piso parejo? Porque el daño, vuelvo a decirlo, el daño en amplio espectro ha generado una asimetría entre ellos. Cuando hablo del daño, y tratándose de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia de género, que son precisamente lo cotidiano que se ve y que vemos constantemente en los juzgados, no es solamente aquel evento. Aquel evento fue el detonador, quizás, de la llamada de auxilio 911, de la vecina, de uno de los integrantes de la familia, de que la señora decidió, el señor decidió ir al juzgado a pedir medidas de protección. Pero detrás de ese evento hay una serie de otros eventos constantes, continuos, de forma casi que sistemática, de violencia hacia la persona víctima, de daño. Ven entonces, y nada más aquí me voy a devolver un momentito, yo no estaría en presencia, mi opinión, de un conflicto que trata meramente
de la desaveniencia entre dos o más personas que defienden intereses jurídicos contradictorios. Esto va mucho más allá. Y cuando vemos este más allá, vamos ahora sí a centrarnos en el derecho, la norma. Eso que parece un triángulo, todos recordaremos en algún momento hablar de la pirámide de Kelsen, han tenido sus cambios y demoles, pues nos da una gráfica de lo que nuestro ordenamiento jurídico, desde el bloque de constitucionalidad, de legalidad y de convencionalidad, nos rige para el tratamiento de los procesos del derecho de familia. Recordemos, el tema de tutela de protección es un proceso de protección urgente dentro del derecho comunitario. Es diferente a la materia penal, es diferente a la materia penal juvenil, es diferente a las contravenciones. Es una cosa completamente diferente. Y es diferente porque tanto en la Constitución política, en convenios internacionales de derechos humanos, en la ley contra la violencia doméstica, la ley DRAC, la ley de justicia restaurativa, el Código Procesal de Familia, y por ahí mencionó dos circulares de Corte Plena, ambas del 2023, a partir de este bloque de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad, hay un tratamiento específico para abordar procesos de protección urgente en materia del derecho de familia, el derecho de familia. Vámonos al artículo 51 constitucional. Aduzco que casi todos y todas conocemos de esta norma. Básicamente, y lo ha dicho la Sala Constitucional de forma reiterada, este 51 constitucional crea un deber estatal. Dice la norma que la familia, como elemento natural, fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Esto es un deber del Estado costarricense. Ojo, no estoy hablando de gobierno, estoy hablando del Estado costarricense. El Estado costarricense tiene un deber de protección. ¿Es para quiénes? Para la madre, mujer, niño, niña, adolescente, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Por eso no es casualidad quizás que tengamos una ley de violencia doméstica, un código de niñez y adolescencia, una ley de autonomía de la personalidad jurídica de las personas en situación de discapacidad y una ley integral de protección a las personas adultas mayores. No es casualidad que dentro de nuestro bloque de legalidad sea congruente con la disposición o el mandato constitucional de esta protección especial del Estado costarricense. Vean ustedes que el artículo primero, el número 1 de la Ley de Violencia Doméstica, desde el primer párrafo nos dice que esta ley aplica medidas de protección necesarias para garantizar, y ojo con lo que dice acá, medidas de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad y la dignidad. Ojo, el artículo 1 ya me está diciendo para qué aplico yo esta ley. No me está diciendo para forjar derechos, obligaciones, extinguir obligaciones. No es un tema declarativo, es un tema de protección, de garantizar un derecho de vida, de dignidad, del reconocimiento de la dignidad de todas las personas a una vida libre de violencia. Y me hace referencia a este primer artículo de la Ley de Violencia Doméstica, al que ya leímos, al 51 constitucional. Ojo con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Violencia Doméstica. Este es un deber para el juez o la jueza de los procesos de tutela de protección, aplicando la ley 7586. ¿Cuál es el deber? Porque ojo la palabra, ¿verdad? La ley, el legislador, la legisladora fue muy claro, ¿verdad? Deberá. No es si puede, si le gusta, si quiere, si le parece bien, no. Deberá. Así con la tilde y todo. Procurar que las personas agresoras
no utilicen contra las víctimas la presente ley. Es un mandato de legalidad de la propia norma especial, específica, al juez o a la jueza, al operador del derecho, para ser más amplio. Y este mandato aplica en todo el ámbito procesal, en todo el íter procesal de los procesos de protección urgente, aplicando la ley 7.586. Es decir, este párrafo segundo del artículo primero no es para que usted lo aplique al inicio del proceso, o en la comparecencia, o en la sentencia, o en el seguimiento. No, es para todo el proceso. Luego tenemos de la ley RAC, un momentito, ¿cómo no vamos a hablar de la ley RAC? Bueno, la ley RAC, en el artículo 2 de la Resolución Penal de Conflictos, esta ley, en el artículo 2, dice que la solución de bienes sobre diferencias patrimoniales, pero ojo, como importante que me dice, sobre naturaleza disponible. Ahí me hace un énfasis en qué es conciliable, en qué puede yo conciliar, en aquello que sea de naturaleza disponible. Habla específicamente de los extremos patrimoniales, pero hagamos énfasis en lo que es disponible. Y algo interesantísimo, artículo 9, que lo que se acuerde a través de la conciliación judicial y que sea homologado por la persona juzgadora competente para conocer de ese acuerdo judicial o judicial, tendrá autoridad y eficacia de cosa juzgada material. ¿Recuerdan la diferencia entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal? Y serán ejecutorios de forma inmediata, en forma inmediata. Ven el nivel de especialidad, de fortaleza, de fuerza ejecutiva que a través del artículo 9 de la ley PRAC se forja en los acuerdos judiciales y extrajudiciales a partir de esta autoridad y eficacia de cosa juzgada material. Nada más para hacer la distinción ahí y que tal vez ustedes están cuando hagan la referencia. Cuando hablamos de cosa juzgada, es muy importante hablar del artículo 89. Déjenme verificar para no batear. Sí, 89 del Código Procesal de Familia. ¿Por qué es importante ese articulito? Porque ese articulito me dice qué es en materia de lo familiar cosa juzgada material y qué no lo es. Por ejemplo, no lo es los procesos en donde la pretensión versa sobre integración y contacto, modificación de los atributos de la responsabilidad parental, el monto del alimentario, el ordinario. Ahí no se crea, ahí no se forja cosa juzgada material. Pero, por ejemplo, en la fijación o liquidación del haber ganancial, ahí sí tenemos cosa juzgada material. En la distribución del vínculo, ahí tenemos cosa juzgada material. En el pago, el compromiso, el pago de una obligación líquida exigible, ahí tendremos cosa juzgada también. Vámonos entonces ahora, solo para hacer un pincelazo, porque obviamente eso va para un curso. La justicia restaurativa, la ley de justicia restaurativa, en el artículo primero, nos habla de qué trata, cuál es el objeto de esta ley. Y vean qué interesante, es para resolver conflictos jurídicos generados de hechos delictivos, con participación activa de las partes intervinientes a fin de restaurar daños a la víctima. Bueno, no hay problema con este tema de los hechos delictivos porque en el siguiente artículo, en el artículo 2, en el punto y seguido, que esta fue parte de la adición, gracias a la reforma que hubo el 23 de octubre pasado, perdón, sí, fue como el 20 algo de octubre pasado, pero no fue del 2019, fue del 2024. Resulta que se incluyó en el artículo 2 de la Ley de Justicia Restaurativa que el ámbito de aplicación no solamente es para materia penal, penal juvenil y contravencional, sino que también para los casos dispuestos en el artículo 9 del Código Procesal de Familia. Ojo, no me dijo qué casos, me dijo qué norma. No me dijo, vea, la justicia restaurativa, el ámbito de aplicación de la justicia restaurativa es para penal, penal juvenil y contravenciones. Y
para los casos dispuestos en el artículo 9. No me dijo para qué casos, para qué materia. Me hizo la referencia del numeral 9 de la ley 9747, que en el artículo primero crea, dispone, legisla lo que entendemos como Código Procesal de Familia. Esto es lo que Natalia comentó al inicio de esta reunión. En el tanto, resulta que el 1 de octubre pasado, octubre de 2024, entra en vigencia el Código Procesal de Familia. Luego, el 23 de octubre del mismo año, entró una ley, la 10.558, y esa ley vino a modificar la redacción de como 50 y tantos artículos del CPF, del que ya estaba vigente desde el 1 de octubre. Es decir, el 1 de octubre sale el CPF, pero el 23 de octubre, el que salió, lo vamos a cambiar un toquecito. Fueron como 50 y tantos artículos, más o menos. Palabras más, palabras menos. Que fueron cambiados en la redacción, básicamente. Bueno, resulta que cuando sale el Código Procesal de Familia, el 1 de octubre de 24, el artículo 9 y el artículo 196 tenían estas frases que se parecen mucho. El 9 decía algo así: se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder. Y aquí viene el tema. Salvo que se determine que lo acordado beneficia a la persona en situación de vulnerabilidad. Vean qué interesante. Entonces, se prohíbe la conciliación de situaciones desiguales, pero si lo acordado le es beneficioso a la persona vulnerable, en situación de vulnerabilidad, entonces sí se puede. Eso es lo que decía el artículo 9. Y lo reforzaba el 196, porque el 196 ya era más específico. Ojo, ya no hablaba tanto de situaciones o relaciones desiguales de poder, sino que ya de una vez entraba y lo decía. En violencia intrafamiliar, así ya de una vez rajataba, decía, en violencia intrafamiliar o protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad, solo se admitirá cuando sea evidente que el acuerdo favorezca a la víctima. Yo me cuestionaba esta redacción, esto se habló muchísimo, créanme que esto fue realmente pensado, discutido, analizado por parte de algunas personas que se esforzaron para estudiar sobre este tema. Y la verdad es que estas dos redacciones estaban jaladillas del pelo, estaban confusas. Tenían algún tema ahí interesante que contradecían históricamente lo que la jurisprudencia y la doctrina, fuentes del derecho, habían establecido respecto del instituto de la conciliación en procesos de protección urgente de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Recalco, esta redacción que usted ve en pantalla estuvo vigente del 1 de octubre de 24 al 22 de octubre de 24. Al día 23 de octubre de 24 ya eso no se lee así. Hoy ¿qué es? 7 de abril. 7 de abril de 2025, eso usted no lo va a leer en el Código Procesal de Familia. Ya no existe esta redacción ni en el 9 ni en el 196 del Código Procesal de Familia. Es decir, si usted, juez, abogado, abogada, en una audiencia de conciliación, pide abrir espacio de conciliación a partir de la redacción del 9 del 196, porque usted asegura que sí se puede, en tanto lo acordado beneficie a la víctima o le favorezca a la víctima, pues usted estaría argumentando con una norma o resolviendo con una norma derogada. Ya no existe, ya no hay esa redacción. ¿Qué sí existe? ¿Qué sí tenemos? ¿Qué es lo que está actualmente vigente? Bueno,
El artículo 9, en la descripción del párrafo primero, casi que es lo mismo, algunas cosillas por ahí distintas quizás, el énfasis de que se trata de que en todos los procesos familiares, cuando proceda, porque hay pretensiones del derecho de familia en donde por su naturaleza indisponible no procede conciliar. Por eso la norma es contundente. Cuando proceda, se intentará la conciliación mediante una audiencia previa. Lo acordado tendrá carácter y eficacia, cosa juzgada, forma de lo material, lo que nos decía la ley RAC en el artículo 9, hace referencia a la misma. Y ojo qué interesante con esto, podrán aplicarse otros mecanismos de solución alterna de conflictos. ¿Cuáles? Los regulados por la ley RAC. Y ojo, nos dijo otra cosa, o instrumentos internacionales siempre que sean compatibles con los objetivos y los fines de la materia familiar. Ojo, ¿puedo utilizar ley RAC? Sí. ¿Y puedo utilizar instrumentos internacionales? Sí. Siempre que sean compatibles con los objetivos y los fines de la materia familiar. ¿Recuerdan las primeras primeras? ¿Qué componía materia familiar? Pensiones, violencia, niñez, familia, este, protección cautelar. Bueno, siempre que sean compatibles con los objetivos y fines de la materia familiar. Y aquí viene el cambio. Este segundo párrafo fue lo que totalmente varió. Hay un párrafito más al final que viene incluido, también no lo puse por ahí, no lo menciono, pero en lo que les dije que ya no existe es por esto, que sí existe. Vamos primero con la afirmación que me da el artículo 9. Es contundente. Se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder. Punto. Se acabó. Punto y seguido, bueno, pero es punto. Se prohíbe. Se prohíbe. No hay ahí, se puede, se podrá, tal vez sí, tal vez no, en algunos casos quizás sí. No, no. La norma es contundente. Se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder. Punto y seguido. Sin embargo, porque para que sea una regla tiene que haber una excepción, si el caso cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad, dos presupuestos, admisibilidad y viabilidad, podrá, se puede, posiblemente, abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa. ¿Me habló de conciliación? No. ¿Me habló de mediación? No. ¿De qué me habló? De justicia restaurativa. ¿Bajo qué presupuestos? Admisibilidad y viabilidad. Y podrá abordarse. Reitero, la norma es contundente, la redacción es contundente. Se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder. Ahora, vámonos a algo importante. ¿Qué serán relaciones desiguales de poder? ¿Será que en razón del género habrá una desigualdad? ¿Será que en razón de una edad, de la edad, habrá en potencia un tema de desigualdad? ¿Será que el tema socioeconómico entre una parte y otra podrá eh, abrir razones de constatar esas relaciones de desigualdad? Voy a poner un ejemplo que tal vez me explico mejor. Están en el mismo rango, en el mismo piso parejo, el patrono y el trabajador. ¿Sí? No. ¿Y por qué? Eso es una relación desigual. No, por lo menos en doctrina, en jurisprudencia, en la norma, la relación entre patrono y trabajador es desigual. En materia de familia, la relación de progenitores, hijos e hijas, será igual.
de adulto mayor, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, será igual frente a aquellas que no lo son. Será igual. Este, cuestión de género, perspectiva de género. Cuando yo digo perspectiva de género, por favor, se les ruego y les suplico, no caigan en el sesgo de pensar de que ahora el derecho está a favor de las mujeres. Eso no es perspectiva de género. Históricamente, más bien, el derecho nunca ha estado a favor de las mujeres. Al contrario, la perspectiva de género es otra cosa completamente diferente. Es un tema de derechos humanos, derechos fundamentales. Eh, lo que sí quiero traer a la razón es que eh, la condición de género eh, evidencia una relación desigual de poder. Lo voy a dar como un ejemplo. ¿Por qué históricamente en la sociedad costarricense, creo que hoy día puedo dar esta afirmación contundente, algunas personas consideran como costumbre, como componente político-cultural, que los hijos son la mamá y que el papá solamente es para proveer y que entonces un papá no puede criar un hijo? ¿Y por qué hay una distinción entre si un hombre, progenitor padre, sale de la casa y si no es el padre, y en razón de que sea la madre? ¿Habrá la misma sanción a uno como al otro o es diferente? Eso es perspectiva de género. Entonces, ¿qué son relaciones desiguales de poder? Bueno, en materia familiar es un montón. Tenemos en razón de la edad, en razón del género, en razón del componente político-cultural, en razón del ámbito sociocultural, socioeconómico, y es contundente. Esto es contundente, esto no es una mera aceleración. Tratándose, vuelvo otra vez, a los procesos de violencia intrafamiliar, cuando llega la persona que alega, que dice, vea, me encerró, me jaló del cabello, me gritó esto y esto y esto, me amenazó con esto y esto y esto, y yo quiero medidas de protección. ¿Usted cree que esa persona frente a la otra está en igualdad de poder? ¿Son iguales? Evidentemente no. Evidentemente no. Yo no estoy hablando de un tema de desigualdad en el acceso a la justicia, no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a la connotación de la estructura, del contenido, del poder que una parte puede influenciar a la otra, la puede coaccionar, la puede someter, la puede manipular. Volviendo a esa perspectiva de género, una situación lamentable y real, y que es real, es lo que quiero dar a entender, es por ejemplo el tema de la dependencia económica. Muchas personas viven, conviven, residen bajo el mismo techo con la persona que les violenta por un tema meramente de dependencia económica, porque no tienen otra fuente de ingresos o aquellas se concentran en esta otra persona como única fuente de ingreso. Esa es una constante y eso dibuja una relación desigual de poder. El artículo 196, el otro que también cambió en la redacción, dice que hay asuntos no conciliables. Así lo dice la norma, rajatabla. Asuntos no conciliables. No procederá a la conciliación cuando se trata de discusión de derechos irrenunciables o indisponibles. Hay derechos que yo no puedo renunciar. Hay derechos en los cuales yo no puedo disponer. En violencia intrafamiliar, ven, aquí la norma otra vez fue específica, en violencia intrafamiliar o en protección de derechos de personas en estado de vulnerabilidad, 234 del CPF, el caso podrá, no es que deberá, podrá abordarse mediante los mecanismos propios de justicia restaurativa si cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad. Si cumple
con los criterios de admisibilidad y viabilidad. Ojo con esto. No necesariamente tiene que, es decir, ya no tengamos por sentado que en todos los procesos de violencia doméstica, señor juez, yo pido en este momento la intervención del equipo interdisciplinario, multidisciplinario, para instaurar justicia restaurativa entre las partes. Sí cumple con los criterios de admisibilidad y viabilidad y podrá, no es en todos los casos. Partamos de la premisa. Tiene que haber una situación de voluntariedad, de consentimiento informado, de abordaje separado por el equipo interdisciplinario. Incluso si ustedes se buscan la ley de justicia restaurativa, hay una sección en donde hay algunos casos, digámoslo así, donde no aplica la justicia restaurativa. Hay excepciones para la justicia restaurativa. Y si mal no recuerdo, hay una sección que trata precisamente de violencia de género. Para ser muy contundente, excluye a la violencia de género de la justicia restaurativa. La circular 255 del año 23, esta la dicta, digamos así, de corte pleno. Es una circular que a lo interno del Poder Judicial, todas las instituciones, despachos del Poder Judicial, pues deben contemplar porque así lo establece corte pleno. Una disposición de corte pleno. Esta 255 que habla de las reglas prácticas para poder, la transición, ¿verdad? Del CPC del 89 al CPF, en esa transición, bueno, se crearon unas reglas prácticas, así como se creó en laboral, en civil y ahora en agrario, pues en familia también hicimos las nuestras, y resulta que con la 255 también se conoció sobre el abordaje de la conciliación. Determinar si la constatación de relaciones desiguales de poder en temas de violencia familiar, eso es importante para la 255. La 254, es decir, un toquecito por atrás de la que acabamos de ver, también de corte pleno, en el punto 11, dice así: el artículo 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica no establece la comparecencia para que las partes se concilien. Un paréntesis. En procesos de familia, yo recuerdo procesos abreviados o ordinarios, CPC 89, entrábamos a la audiencia de recepción de prueba y generalmente estaba también determinado un espacio para conciliación entre las partes, con el artículo 314 del CPC 89. Y resulta que yo decía, bueno, voy a abrir espacio para que las partes traten de alcanzar un acuerdo de conciliación. Y lo primero que venía a la mente de estas personas y me lo decían, yo no me quiero reconciliar con él o con ella. No, no, suave. No era reconciliarse, era conciliación. Vean cómo el tema de la comunicación, la utilización del lenguaje, es hasta importante destacarlo, que es un acuerdo, que es un espacio de conciliación. Conciliarse no es te perdono, te acepto como eres, con todos tus defectos. No, 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 no. Eso no es un acuerdo de conciliación. Vámonos a lo jurídico. La controversia, lo contradictorio. Y alcanzamos un acuerdo, no precisamente en un ganar-ganar. Bueno, esta circular del 223, del 2023, la 254, la finalidad de la diligencia es definida por la normativa. Ya lo vimos, artículo 12 y 14 de la Ley de Violencia Doméstica. Y por lo tanto, dice esta circular de corte plena, que está vigente, este instituto es incompatible. Y aquí me voy con otro. Esta era una circular. Hablemos del reglamento, fuentes del derecho. Vamos a subirnos un peldaño más en aquella pirámide, ¿se acuerdan? Legalidad. Resulta que el Código Procesal de Familia, según el artículo 19 de la Ley de Violencia Doméstica, aplica supletoriamente en los procesos de violencia doméstica, en los procesos de protección urgente que emanan de la Ley de Violencia Doméstica. Pero ojo, en lo que guarde silencio, sea compatible y no se oponga a lo preceptuado en esta ley. Este artículo 19 hay que enlazarlo con el párrafo segundo del artículo primero de la Ley de Violencia Doméstica, aquel que dice
Deberá el juez o la jueza evitar que esta ley la use la persona agresora contra la persona víctima. Y entonces en el 19 me ratifica, use el CPF cuando aquí no digamos nada, cuando sea compatible y cuando no se oponga a lo preceptuado en esta ley. Y para subir un peldañito más en aquella pirámide, vámonos al bloque de convencionalidad. Todos y todas aquí, alguna vez, espero, hemos escuchado hablar de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Resulta que la CEDAW, que es una convención universal, este, aplica a todo el mundo, este, ratificada por el Estado costarricense, tiene un comité, así como también lo tiene la Convención de los Derechos del Niño, tiene un comité, o una relatoría, o una oficina que empieza a relacionar, a comentar, a explicar cómo la norma, el contenido de la CEDAW específicamente, se debe interpretar. Nada más pongo como ejemplo, existe una convención de los derechos del niño, niña, adolescente, hay un comité de los derechos del niño que produce observaciones generales. Y esas observaciones generales explican el contenido de la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, hay una ley hay un convenio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y hay un comité que también produce observaciones generales, me acuerdo de la 1, que explica el contenido del artículo 12 de la Convención de las personas en situación de discapacidad con respecto a la capacidad jurídica, del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad. Bueno, resulta que la CEDAW, que es una convención de derechos humanos, también tiene un comité y se llama Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este comité en 2015 arrojó, produjo la recomendación 33. Es el punto 4, punto B, párrafo 58, inciso C. Ahí está. Toda la referencia para que le llegue. Dice esta recomendación, la número 33, sobre el acceso a la justicia de las mujeres, que como recomendación de los aspectos de los mecanismos específicos para los procesos alternativos de la solución de controversias, se aseguren que los casos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, bajo ninguna circunstancia se remiten a cualquiera de los procedimientos alternativos de solución de controversias. Bajo ninguna circunstancia, ¿de cuáles? Incluido violencia doméstica, se remitan a cualquiera de los procedimientos alternativos de la solución de controversias. Esto te lo dice la recomendación 33 de la CEDAW. Tiene valor supralegal. Es decir, esto que estoy hablando está por encima del CPF. Así tal cual. Está por encima del Código Procesal de Familia. Porque esto viene de una Convención de Derechos Humanos, de un instrumento internacional de derechos humanos. Artículos 7 y 48, si mal no recuerdo, de la Constitución Política. Es decir, esto está por arriba del CPF. Le ganó al Código Procesal de Familia. Y si queremos construir más argumento, está la recomendación general número 35, también del comité. Esta vino a actualizar otra recomendación que era insignia de la CEDAW, la 19, esto en 2017. Punto 4 de las recomendaciones, enjuiciamiento y castigo, párrafo 32, punto B, dice: velar porque la violencia en razón del género contra la mujer no se remita obligatoriamente a ningún tipo de procedimiento alternativo de arreglo de controversias, como la mediación y la conciliación. El uso de esos procedimientos de arreglo hace estrictamente permitirse únicamente cuando una evaluación anterior por parte de un equipo especializado, es decir, no es a ojo de buen cubero del abogado o la abogada de las partes, ni siquiera del juez o la jueza de la audiencia, es del equipo especializado.
garantiza el consentimiento libre e informado, requisitos de admisibilidad, presupuestos para aplicar justicia restaurativa, libre e informado de las víctimas y supervivientes, y no existen indicadores de nuevo riesgo para las víctimas y supervivientes o sus familiares. Los procedimientos alternativos de rango de controversias no deberían constituir un obstáculo para el acceso de las mujeres a una justicia formal. Entonces, volviendo aquí al triangulito de la pirámide de Kelsen, desde la Constitución tenemos un deber de protección estatal. Artículo 51, nos queda claro que el Estado costarricense tiene un deber de protección especial a cierta determinada población. Madres, mujeres, personas adultas mayores, personas menores de edad, personas en situación de discapacidad. Los convenios internacionales de derechos humanos, CEDAW, prohíbe conciliación y mediación, y permite por ente especializado, no a ojo de buen cubero del abogado, la abogada litigante o del juez o la jueza en la comparecencia del artículo 12 del juzgado de violencia doméstica laboral. No, no, no. Del equipo especializado. Entrar con el 9 y con el 196 con un tema de justicia restaurativa. Y lo pongo entre comillas. La ley de violencia doméstica no lo regula. Tratándose de un acuerdo de conciliación que produce cosa juzgada, me cuestiono si el juez o la jueza de violencia doméstica tiene autoridad para conocer, tiene competencia para conocer de pretensiones que forjan cosa juzgada material. Dicho sea de paso, los procesos de violencia doméstica no producen cosa juzgada. Se trata de un mero proceso de protección. La ley de justicia restaurativa dice que sí se aplica de acuerdo con el CPF en el artículo 9 y lo podemos derivar al 196. El Código Procesal de Familia prohíbe relaciones desiguales, pero en algunos casos podrá admitir justicia restaurativa. Y las circulares 254 y 255 prohíben estas soluciones alternas en relaciones desiguales. Conclusiones muy personales. El proceso de protección urgente no contempla el Instituto de la Conciliación como salida eterna. Ni la ley contra la violencia doméstica, ni el Código Procesal de Familia, ni las circulares conciben la conciliación judicial en los procesos de protección urgente. Desde lo convencional se prohíbe la conciliación y la mediación. La justicia restaurativa podrá, bajo algunos preceptos de admisibilidad y viabilidad, requerirse en un proceso de violencia intrafamiliar, pero eso requiere equipo interdisciplinario. Y cuando abordemos en un ideal el espectro de la justicia restaurativa en materia familiar, ojalá en procesos de conocimiento y procesos declarativos, no en procesos meramente de protección. Es decir, estoy hablando de los procesos del resolutivo familiar, ahí sí podremos hablar de justicia restaurativa en su amplio espectro, restaurar un daño y potenciar una inserción social o familiar a través de un plan reparador. Como bonus track, no sé si ustedes conocen de la ley 9063, está vigente desde el año 2012, es decir, hace 13 años. La ley se llama de atención psicológica a personas agresores insertas en procesos de todo tipo de violencia. Esta ley, en el artículo primero, establece que el fin de esta ley es ofrecer una atención psicoterapéutica a las personas agresoras que se vean inmersas en procesos de situación de violencia, para aprender a identificar, controlar y evitar esas respuestas o ese manejo a la respuesta al conflicto. Y que a partir de esta propia ley, la autoridad judicial que identifique a esas personas remitirá a través de medidas cautelares, así lo expone acá, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al área de salud correspondiente, para, hagan de cuenta que es como una medida cautelar, una medida típica
típica, podría ser típica más bien porque era una medida típica para eh, incluir o remitir a la persona supuesta agresora de un plan reparador, de aquel plan reparador que probablemente sea de estudio dentro del equipo interdisciplinario para implementar una justicia restaurativa. Hasta aquí mi presentación y muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a don José Miguel. Creo que un tema abarcado de una manera excelente, ¿verdad? No ha dejado nada por fuera. Teníamos algunos comentarios por acá. Algunas de las consultas, que eran poquitas, han ido siendo respondidas a lo largo de la charla, que tal vez al puro principio se hacía alguna consulta como que si había alguna excepción en el modelo de solución alterna, tomando en cuenta tanto femicidio, y de hecho fue un tema que posteriormente don José Miguel abordó, y posteriormente con convencionalidad y demás se abordó el tema de la excepcionalidad. Por ahí Arelis Russell Chavarría tenía alzada la mano. No sé si la consulta que quería hacer ya fue evacuada o si aún quisiera participar. Hola, buenas noches a todos. Sí, ya fue Buenas evacuada. noches. Muchas gracias. Ok, perfecto. Y por acá teníamos también levantada la mano de Jorge Prenda. No sé si todavía se encuentra por acá. No, de parte del licenciado Prenda, muchas gracias. No, ya fue resuelta la consulta por el excelente exponente. Muy agradecido, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, en realidad, pues el tema fue abarcado de una manera muy exquisita. Creo que no hay consultas, y sí estaban por acá consultando si el material se iba a compartir. Me parece que sí, el material se va a compartir, y de hecho estábamos viendo acá en el chat que la charla va a quedar grabada en el YouTube de la asociación. Entonces se les invita también a seguir el YouTube de la asociación para poder tener acceso a la charla. Y estaríamos dando conclusión a la charla del día de hoy, agradeciendo profundamente la participación de don José Miguel y de todas las personas que estuvieron presentes, que en realidad fueron casi 200 personas que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia. Muy agradecido a la asociación, a Natalia, a Omayo, que no pudo acompañarnos. Muy agradecido y que tengan buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.